consecuencias para las personas y aún no existe certeza sobre cuándo se va a levantar esta medida. ¿Cómo ha afectado la pandemia al bolsillo de los chilenos? Andrea Pino tiene más información. Andrea, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Probablemente muchas personas que nos están viendo tienen una deuda que quizás se transformó en un tema agobiante, preocupante. Si es así, ponga atención, porque queremos saber, por ejemplo, cómo salir de DICOM, cuál es la diferencia entre renegociar una deuda y repactar una deuda. Estamos junto a Mario Espinosa, él es director legal de Grupo Defensa, para abordar este tema que a veces se hace un poco agobiante para muchas familias, para muchas personas. Mario, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Mario, ¿cómo solucionar el tema de las deudas impagas? ¿Cuál es la diferencia entre renegociar y repactar? ¿Qué puede ser más conveniente? Sí, solucionar las deudas impagas en este tiempo, obviamente que es difícil, pero hay algunas alternativas. Repactar significa un nuevo acuerdo de pago directamente entre acreedor y deudor, uno a uno, pero generalmente eso se hace en peores condiciones que las iniciales. Probablemente las personas que nos están viendo han repactado y han visto cómo su deuda en definitiva ha aumentado en vez de haber disminuido, y la cuota mensual tampoco ha bajado de manera importante. Por lo tanto, muchas veces no es una solución o es comprar tranquilidad durante un tiempo a un costo financiero bastante alto. En cambio, renegociar es un procedimiento que está regulado en la ley, a través de la ley de insolvencia, donde es un trámite que es gratuito, es administrativo, no requiere de abogado. Ya no es un acuerdo de pago uno a uno, sino que es todos los acreedores al mismo tiempo, donde el deudor, conforme a su capacidad de pago actual, puede alcanzar este acuerdo con sus acreedores para poder cumplir y pagar las deudas. Está sujeto a algunos requisitos, pero que son bastante sencillos. 2 o más deudas que tengan 90 días de atraso, o sea, tiene que estar atrasado, que estas deudas sumen 80 UF, un poquito más de 2 millones de pesos, no haber emitido boleta o honorario en los últimos 24 meses y finalmente no haber sido notificado una demanda ejecutiva. Si tú cumples con esos requisitos y tienes una capacidad de pago, puedes solicitar esta renegociación ante la Superintendencia de Insolvencia, donde tiene una alta tasa de éxito. Sobre el 90% de los deudores que se someten a ese procedimiento alcanzan un acuerdo con sus acreedores y por lo tanto pueden solucionar su problema de deuda. Es un trámite gratuito. Sí. ¿Es un trámite fácil también? Es gratuito, no es fácil, tiene ciertos requisitos como los yo señalaba. También hay que elaborar un acuerdo o una propuesta de acuerdo que sea atractiva para los acreedores, y ahí se cuenta mucho también con la asistencia y con los consejos también de la Superintendencia de Insolvencia. Mario, otro tema es DICOM, porque Sí. a veces muchas personas buscan refinanciar una deuda, pero se encuentran con que ya tienen un registro Sí. en el sistema comercial. ¿Cómo salir de DICOM? Hay varias alternativas. La más fácil, pero a la vez la más difícil, es pagar la deuda. O sea, si yo pago esa deuda, evidentemente se elimina el antecedente de morosidad. También si yo repacto las deudas o si yo renegocio las deudas a través de este procedimiento que conversábamos, el resultado final también es la rehabilitación financiera del deudor, es decir, se elimina el DICOM. También se puede eliminar a través de la prescripción de la deuda. Cuando las deudas prescriben, a través del tribunal, yo pido que esa prescripción se declare y por lo tanto esa sentencia a mí también me habilita para eliminar el DICOM. Lo mismo cuando a mí me han notificado una demanda ejecutiva de cobranza. Ya ha pasado un tiempo de inactividad durante ese proceso, a través del abandono del procedimiento yo también puedo solicitar la eliminación del DICOM. Importante, el DICOM se borra automáticamente cumplidos 5 años desde que se informó esa deuda. Ninguna deuda puede estar informada más de 5 años. Ese es el plazo de prescripción. Es el plazo de prescripción y también es el plazo que la ley establece como plazo máximo de información. Las deudas se borran automáticamente cumplidos 5 años desde que se informaron, sin que el deudor haga ningún trámite automático, porque la ley así lo establece. Periódicamente, Equifax junto con la Universidad de San Sebastián entregan un perfil de Sí. los morosos. El último entiendo que fue en el mes de febrero, Sí. y el promedio de morosidad bordea los 2 millones de pesos. Sí. Pero ¿cuál es el perfil de los morosos? ¿Qué es lo que más debemos? ¿En qué sectores quizás? El tema de la morosidad es bastante transversal. Evidentemente afecta a las poblaciones más vulnerables. Lo que varía según los ingresos es en dónde se endeudan. Las personas de más bajos ingresos se endeudan en el retail, porque evidentemente ahí las barreras de entrada hacia el crédito son más bajas. Las personas de más altos ingresos se endeudan en la banca, pero es bastante transversal. Hoy día hablamos de una morosidad promedio de los orden de los 2 millones. Ha bajado un poquito, pero bajó porque durante el año 2020 la gente tuvo menos ingresos. Cuando tienes menos ingresos te prestan menos plata, en definitiva.
¿Qué ha pasado con la pandemia con temas, por ejemplo, hipotecarios, con deudas del CAE, por ejemplo, con deudas estudiantiles? ¿Cómo ha estado el tema de la morosidad con esos temas más específicos? Mira, a ver, en general, el nivel de morosidad para las deudas hipotecarias no ha variado tanto. ¿Por qué? Porque las personas entienden que ese es el crédito más importante que tienen y por lo tanto es el último que tienen que dejar de pagar. Está asociada a una garantía a la propiedad, por lo tanto, si tú dejas de pagar esa deuda, existe un riesgo de que se rematen la propiedad. Por lo tanto, la gente en general, a duras penas, evidentemente, en este año, la ha tratado de mantener al día. Y también durante este año 2020 vimos una disminución en los remates de bienes raíces, precisamente por este motivo y también por la situación de que no podíamos hacer audiencias de remate presencialmente en los tribunales. Y también muchos bancos no siguieron adelante con esa ejecución durante este periodo, pero es algo que se debiera retomar durante el año 2021. Bueno, Mario, para seguir abordando este tema, le vamos a recordar a todas las personas que también pueden volver a revisar esta entrevista en 24horas.cl. Le agradecemos a Mario Espinosa, director legal de Grupo Defensa, a propósito de las opciones que existen para resolver una deuda. Si usted está moroso, tiene opciones, por lo menos 3 opciones, pero hay una que es probablemente la más interesante porque es una solución gratuita y todo esto acercándose a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Lo decíamos, el año 2020 disminuyó el grupo de morosos. Probablemente eso tenga relación también con el retiro de las AFP. Así es, el efecto del retiro del 10%, tanto el primero como el segundo, generó evidentemente una baja en el número de morosos. Por lo tanto, el número de morosos no bajó porque la economía esté mejor, la persona tenga mejores ingresos, sino que por medidas contingentes, como la ley Chao-Dicom, que sacó a todos los deudores educacionales, y el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Bien, muchísimas gracias. Mario Espinosa, director legal de Grupo Defensa. Bueno, veremos cómo golpea, cómo afecta al bolsillo de los chilenos también esta segunda ola. Es un momento complejo para muchas familias, para muchas personas. La buena noticia es que muchas personas también pudieron resolver sus deudas y sus temas pendientes con ingresos para muchos inesperados, que son el retiro de las AFP. Eso también tendrá otro impacto en el futuro, será otro problema, pero al menos disminuyó durante 2 trimestres consecutivos la mora y eso también ha sido un alivio para muchos chilenos. Valentina. Y justamente estamos en pleno debate de un posible tercer retiro de los fondos de pensiones. Andrea Pino, muchas gracias por la información. Buenos días. 7:36.